tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos y sobre todo a partir de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras, estoy en la cada vez más lluviosa e inundada Ciudad de México y pues ahora iba a decir que como siempre me acompañan, pero voy a tener que quitar el plural, pero sí voy a decir que como siempre me acompaña Ney Viella, que es ahí desde su búnker neoyorquino, ahí al pie del cañón. Lamentamos en este momento la ausencia de nuestra compañera Mariana H. No sabemos en realidad dónde está, en qué parte del globo terráqueo se encuentra ahora disfrutando sus dividendos de este espacio, pero pues como toca a los que nos tenemos que quedar de esclavos virtuales, pues aquí estaremos Neif y yo hablando de un tema que nos apasiona a los involucrados y suponemos que también a muchos de los que nos están viendo y escuchando, y que tiene que ver, lo voy a soltar de una vez, con la inteligencia artificial y cómo su presencia se ha ido expandiendo en distintos pues, ámbitos de nuestras vidas. Neif, pues tú eres, digo, uno de los grandes expertos en este tema, pues, no solo en México, sino en América Latina. Tu libro más reciente, Mundo Dron, aborda el tema, entre otros, de la inteligencia artificial. Y hoy que estaba pensando pues en el programa, hice un ejercicio de memoria para ver cuál fue mi primer contacto con la inteligencia artificial. Obviamente, no tardé mucho en dar en que fue a través del cine, sobre todo sobre todo a través de tres películas separadas, la primera varios años y luego las dos como fue prácticamente 3 años. La primera es 2001, una odisea espacial de Stanley Kubrick, que pues como todos recordarán cuenta con este personaje absolutamente maravilloso, quizá el primer psicópata electrónico de la historia del cine, que es HAL 9000, esta computadora que maneja la nave Discovery y que, pues, como sabemos, poco a poco empieza justamente a tener una inteligencia autónoma, empieza a cobrar una inteligencia autónoma separada de su programación, ¿no? Y luego de ahí, de HAL 9000, me salté a Alien o Alien de Ridley Scott de 1979, 2001 es de 1968, 11 años después llega Alien de Ridley Scott y ahí, para mí como que se duplicó la inteligencia artificial, porque por un lado tenemos a la computadora de la nave nodriza Nostromo, que es Mother, justamente, madre, que es la que controla pues, la nave y en buena parte las vidas de los 7 pasajeros que van en esa nave. Y por otro lado está Ash, el robot o androide infiltrado de alguna manera por la corporación que fabricó la nave Nostromo en la tripulación, ¿no? Y que hay una secuencia absolutamente genial donde, cuando se descubre que Ash no es un humano, sino un humanoide o un androide, es una escena particularmente violenta, muy, muy grotesca, y pues son, digamos, como hitos para mí en mi conocimiento exclusivamente cinematográfico al principio de la inteligencia artificial. Y luego, por supuesto, llega pues el mero coco tuyo, Nave, que es Blade Runner, ¿no? 1982, donde pues aparecen ahora sí ya estas inteligencias artificiales que son los replicantes, pero con rasgos ya no solo humanoides o humanos, sino con sentimientos inclusive humanos, ¿no? Entonces, es muy interesante a ver qué opinas tú, Nave, esta evolución del HAL 9000 de 2001 de Stanley Kubrick los replicantes de Ridley Scott en Blade Runner. Muy interesante ver cómo se va evolucionando esa como historia de los sentimientos en la inteligencia artificial. No sé si me estoy equivocando, si lo estoy regando. No, no, totalmente de acuerdo. Bueno, primero, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Buena cronología y coincidiría yo en cómo lo ves. Y eventualmente, sí, después de Blade Runner empezaron a aparecer cada vez más eh, androides y más seres artificiales con diferentes niveles de conciencia, con diferentes niveles de sentimientos y fueron poblando la cinematografía. Y pues como sabes, como muy bien dijiste, eso ha sido una de las líneas de mi trabajo desde que escribo, ¿no? O sea, mi primer libro de ensayos, que es Cyborg, empieza con esa idea
y de ahí, bueno, un cuerpo transformado se llama porque Paidós no creía en la palabra cyborg. Mira nomás. Y entonces, bueno, de ahí han venido todos estos otros personajes que han poblado el imaginario. Y bueno, yo no soy científico, pero sí soy ingeniero, lo cual es casi como decir, yo no soy arquitecto, pero barro las calles muy bien. Más o menos esa es mi metáfora. Pero ayudo a poner los ladrillos. Exactamente. Entonces, pero desde mi punto de vista ingenieril, que es muy limitado y precario, me he dedicado a seguirle los pasos a los verdaderos científicos que sí están en esto y tratando de entender un poco. Yo recuerdo muy bien la primera vez que oí acerca de los sistemas expertos y de cómo un programa, un algoritmo podía empezar a aprender, ¿no? Y me pareció una cosa fascinante y completamente influenció lo que iba a ser el resto de mi vida con mi literatura y con lo que hago. Entonces, creo que tenemos una gran suerte hoy de tener un invitado súper espectacular que a mí me parece muy admirable, no solamente porque como persona es una persona fabulosa, sino que además su investigación me parece muy interesante. Además, cuando mi hijo estaba buscando dónde entrar, fue uno de sus referentes de quién seguir los pasos. Entonces, nuestro invitado de hoy tiene ya algunos años trabajando en IBM, si no me equivoco, y ha estado dándole a pensamiento, no solamente al lado de la ciencia, como que hacer diario de laboratorio, como que hacer diario de machacar números, sino también como autor. Él escribió este libro que se llama Genómica. Cuando éramos compañeros en esa época de casa editorial, estábamos los dos en Tusquets, padeciendo la incapacidad de corregir correctamente un texto que tenía en esa época Tusquets, México, terribles en su manera de cómo trataban los textos o maltrataban los textos, pero bueno, pues, publicaron nuestros libros, el de él muy, muy divertido, muy amena manera de entrarle al rollo de la genómica y poder, sin venir de un fondo científico, entrarle a esto. Y todo esto me parece interesante hablarlo hoy, la misma semana, no, perdón, la semana pasada, en que la ciencia, una vez más siendo despreciada, nos llevó a contemplar el espectáculo del océano ardiendo, ¿no? Sí. Porque pues no hay ninguna ciencia en sacar petróleo, simplemente es perforar un agujero y chuparle, ¿no? Y eso nos llevó a tener y bueno, nada más pienso yo, es un ejemplo más a lo que nos lleva la falta de disciplina cuando nos relacionamos con la ciencia, con el trabajo que requiere un trabajo científico. Sí, y bueno, pues antes de pasar a darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo, que es Pablo Meyer, ahora le daremos ya la entrada. Nada más tengo también, recordé hoy, además de hacer esta pequeñísima cronología de 3 películas, una de las manifestaciones literarias sobre la inteligencia artificial que me parecen más apasionantes, por lo menos de lo que he leído, tampoco soy un experto ni mucho menos en este tema, pero es esta trilogía que recientemente me di cuenta que en realidad es tetralogía, escrita por el escritor japonés Koji Suzuki, que empezó con la novela que se conoce, yo creo que malamente, como El Aro, The Ring, y que, como digo, constaba, hasta donde yo me quedé, de 3 volúmenes. Recientemente que estuve en Estados Unidos pude hacerme del 4.º volumen, de la 4ª entrega que tengo por aquí pendiente. Y bueno, pues es una saga de, en realidad, un virus que va saltando a distintas, ¿cómo decirlo?, en distintas manifestaciones, ¿sí? Para los que, digo, lamento mucho si les suena spoiler a quienes no hayan visto después de 20 años o así de la película gringa, ¿no? The Ring, protagonizada por Naomi Watts, que la niña famosa del pelo, o sea, la niña greñuda, pues, que sale del pozo y se vuelve así, habita este video que se pone en una videocasetera y sale de la pantalla de televisión. Esta niña es en realidad un virus cibernético que en los siguientes libros de la saga, de la saga de Sadako, así se llama el virus, va a ir mutando y va a ir cobrando distintas formas. Es, la verdad, apasionante y brillante la manera en que este escritor japonés logró hallar estos temas de inteligencia artificial, virus cibernéticos, y convertirlos en una saga
que mezcla el horror, la ciencia ficción, la prospectiva, la fantasía, la historia también de la cibernética, pues en estos, como digo, cuatro tomos. Pero ahora, pues sin más, sí, si no los has checado, Nave, de No verdad. los checaré, me Bueno, parece. se llaman, a ver si la memoria no me falla. El primero es Ring, en inglés los voy a decir, Ring. Luego viene Spiral, luego viene Loop, y el más reciente, que acabo de conseguir, se llama simplemente S, por Sadako, que es, insisto, el virus que va a ir mutando. Y es, Hay que checarlo. sí, es muy impresionante, porque cuando te das cuenta, terminas de leer Ring, el primer tomo, y dices, bueno, pues sí, la niña greñuda, ¿no? Que ya la había visto en el cine, y qué sé yo. Y luego, cuando compré el segundo tomo, dije, bueno, pues va a ser un poco de lo mismo. A ver, y de repente, bolas, no, es otra cosa. Y el tercer tomo, otra cosa. Entonces dije, no, pues cada libro va mutando acorde con el virus, acorde con las mutaciones del virus. Entonces, bueno, pues ahí está. En tiempo de virus mutantes y de la variante Delta que nos tiene amenazados y aparentemente contagiando algunos de los doblemente vacunados por ahí. Pero bueno, Pues sí. démosle paso. Ahora sí, a nuestro querido Pablo Meyer, al que le damos ahora sí la bienvenida a este episodio cibernético, tecnológico, científico de Zona de Contagio. Hola Pablo, bienvenido. Hola Mauricio, hola Nayef, gracias por la invitación. Qué No, lástima pues, que Mrs. H no está con nosotros. Pero lamentablemente, la parte más presentable de este show. exacto. Yo creo que debe andar por ahí consiguiendo alguna inteligencia artificial seductora. No sé, quizá ande en eso. algún gemelo artificial. Exacto. Exacto. Pero pues a ver, Pablo, cuéntanos, seguramente oíste como estas barbaridades que hemos estado diciendo Neif y yo antes de tu entrada, y nos gustaría que pues abundaras un poco, si te parece, para empezar, en el tema de esto, de cómo la presencia de la inteligencia artificial pues se ha vuelto cada vez más constante en nuestras vidas, ¿no? Debe ser una cosa exótica que le interesaba una persona, un margen muy pequeño de gente, como ahora pues está ya muy presente en muchas cosas, pero yo te dejo hablar. Sí, no, definitivamente. Y yo lo que les quería proponer primero era simplemente hacer un pequeñito repaso histórico de esta historia tan corta de la inteligencia artificial. Y entonces para eso quería enseñarles un par de diapositivas para ponerle picor y, digamos, contexto histórico a esta joven historia de la inteligencia artificial. Entonces, déjenme enseñarles. Si pueden ver aquí, el primero que nada, el lugar donde trabajo, que está un poco a las afueras de Nueva York, pero tiene algo ya un poco surreal, digamos. Fue diseñado por Eero Saarinen en los 50s, es una especie de nave nodriz. Ustedes están hablando de Alien. Como pueden ver, esta es una foto antigua, como pueden ver los autos. Mi auto Está genial, con esos coches. esos autos. Pero el lugar realmente es una mezcla justo de la nave de Odisea 2001, es decir, ese corredor inmenso que además circular, digamos, aquí no es circular, es un trapecio, pero bueno. Y por otro lado tiene algo extraño que las paredes, si se fijan, pueden ver un poco al fondo, son de piedra, como un poco con esa sensación de piedra volcánica de las que están hechas todas las bases de las casas en México, que le da una especie de sensación del hotel de The Shining, del Resplandor. Entonces cuando camino por esos pasillos me siento entre eso, entre una especie de la locura por un lado y el lado surreal del futuro, si quieres, de esa nave. Es un lugar muy lindo, realmente un placer trabajar ahí. Muy cincuentero, ¿no? Pero muy moderno al mismo tiempo. Creo que la inteligencia artificial justo tiene eso, que se empezó en los 50s en un famoso taller donde estaban James McCarthy, Martin Minsky y Rochester de IBM, y ahí fue donde ellos acuñaron el término inteligencia artificial. Interesantemente, McCarthy lo define como la inteligencia artificial es la ciencia y el arte de hacer máquinas inteligentes. Entonces creo que ya va de entrada directo un poco a lo que queremos hablar, es decir, cómo se hace
quién sabe. Pero lo que queremos es hacer las máquinas inteligentes. Entonces, bueno, para darle un poco menos de vaguedad a la definición de McCarthy, de un científico, quería dar un par de definiciones que a mí se me hacen muy útiles como para quitar un poco esta idea de la inteligencia artificial como algo o muy lejano o incomprensible o que nos va a dominar o que no. Intentemos bajar un poco el balón y empezar a entender mejor en qué dirección va y de dónde viene. La idea básica es lo que se llama este perceptrón diseñado en 1969, que lo que hacía era detectaba luz. Y la idea era que a partir de un cierto nivel de luz, digamos una especie de retina falsa o electrónica, a partir de cierto nivel había un señal que iba a salir, ¿no? Y la idea es que, bueno, dependiendo de diferentes niveles de luz, se podía activar o no. Y esta es realmente la idea básica de una red neuronal, que es la señal puede venir de varias partes, o sea, la luz puede venir de varias partes, y a partir de un cierto nivel se activa la respuesta. Ese es el sentido básico de lo que es una red de neuronas. Simplemente puedes sumar, esto sería como la neurona básica, y puedes imaginar que puedes sumar y ir construyendo cosas. Entonces es una respuesta en escalón a una señal que sucede y en donde varían las señales de entrada y varía, si quieres, el nivel del escalón. Pero eso realmente es como la base de las construcciones de estas redes neuronales, pero que lo que tienen es que justamente hay un fenómeno no lineal que puede representar casi cualquier cosa de lo que está pasando afuera, ¿no? Es una especie de encodificación que entre más neuronas tengas, más puedes encodificar de manera diferente la señal que está llegando. Eso es realmente lo básico, ¿no? Es cantidad de neuronas y un principio relativamente sencillo de respuesta a una señal externa. O sea, a partir de cuándo vamos a responder. Tú puedes imaginar que si tienes 1000 diferentes neuronas que respondan a diferentes niveles de luz, por ejemplo, puedes encodificar de manera diferente lo que estás usando en el día. Si es de noche, si es de día, si está nublado, si está lloviendo, si no. Puedes empezar a imaginar cómo colectar esa información y cómo procesarla de manera muy sencilla, ¿no? Y como definición, realmente hay 3 tipos de inteligencia artificial: descriptiva o no supervisada, predictiva o supervisada, y prescriptiva, que sería lo que llamamos el refuerzo. Y prescriptiva viene de prescripción, que en inglés quiere decir cuando te prescriben una medicina, es decir, te dan algo para cambiar el futuro, ¿no? Descriptiva es simplemente, bueno, qué datos tenemos, cuál es el sistema y qué podemos hacer con él. Y predictiva es algo podemos decir sobre el sistema, pero como pueden ver son diferentes niveles de complejidad, porque una cosa es describir algo, otra cosa es predecir y otra cosa es poder cambiar el destino de un sistema, ¿no? Esos son los 3 casos. Un ejemplo que me gusta mucho, y ahora que estamos antes de entrar al programa hablando un poquito de literatura y de casos así, descriptivo podría parecer banal, pero en realidad es un fenómeno muy importante. ¿Cómo mejor describir un sistema? Y en este caso lo que ven aquí son una serie de autores ingleses, a la izquierda: Dickens, Bronte, Oppenheim, Stockton, Henry James, Jack London, bastante diversos, ¿no? Desde Wells, seleccionados, y a los que se tomaron todas sus obras y que están digitalizadas, ¿no? Entre las que tenemos acceso, y simplemente lo que hicimos es, le pedimos un algoritmo que nos distribuya los textos en base a cuán similares son o cuán diferentes son. Y lo que puedes ver es que el algoritmo te toma esos textos y ya te los empieza a separar de manera interesante. Ya de cada color obviamente son los autores. Y puedes ver que ya hay una estructura en donde reconoce quién es un mismo autor simplemente viendo los textos y analizando. Simplemente es cuestión de estructuras y de longitud de párrafos y de frecuencia de palabras y de cosas así, ¿no? Cosas muy cuantitativas. O sea, lo que tiene el lenguaje de increíble es que es muy cuantitativo por un lado, o sea, le puedes sacar mucha estadística a libros. No sé dónde caerían mis queridos autores Mauricio Montiel y Ned y ella, pero probablemente fuera del cuadrante. Desparramado. Desparramado. Pero bueno, esto simplemente es un ejemplo para decirles que algo descriptivo puede ser algo ya muy interesante, que sin decir nada, es decir, no le dimos ninguna etiqueta al algoritmo. Él solo encontró particularidades y similitudes entre las diferentes obras, ¿no? Una vez que coloreamos ya nos hace sentido. Vemos que
Bueno, Wells, por ejemplo, acá está en el cuadrante de la izquierda, en naranja, junto con Brett Harte, que no he leído, pero parecen estar más cerca, y de alguna manera conectados por Charles Dickens. Sí, En fin, sí, ahí sí. ya podemos entrar en interpretación. Arriba está Henry James, arriba a la izquierda, arriba a la derecha James Fenimore Cooper, en fin, luego podemos interpretar, pero básicamente el algoritmo lo único que hizo fue eso, hacer una especie como de descripción de los datos, que como pueden ver puede ya ser muy interesante, ¿no? Simplemente lograr esto. Y esto se debe obviamente, pues uno de estos nuevos algoritmos justamente que se han hablado como GPT-3 y estos algoritmos que empiezan a generar texto ellos mismos y a completar, bueno, la base de ello inicial es tener este tipo de posibilidades de analizar una inmensa cantidad de libros y el hecho que estén digitalizados, ¿no? Entonces, hablando de tiempos, esto es gracias a que a partir del 2000 se empezó a digitalizar todo, que somos capaces ahora de generar este tipo de clasificaciones y de algoritmos, ¿no? Como siempre, en inteligencia artificial hay dos cosas: el tamaño del cómputo posible y la cantidad de información que se le puede dar al algoritmo. Y textos es algo increíble porque para mí tiene por un lado una inmensa cantidad de información y además es algo muy ligado a lo que nos define como seres humanos, ¿no? Entonces, o que nos distingue, si quieres, de otros animales en la Tierra. Entonces, esto es descriptivo. Predictivo, eh, lo interesante de lo predictivo es que la gran revolución en la que estamos ahora en la inteligencia artificial se debió a justamente algoritmos predictivos, que son los que llevaron a los desarrollos estos de las redes neuronales profundas. Eh, y esto se debió una vez más a una recolección de una gran cantidad de bases de datos, aquí 14 millones de imágenes, se llama ImageNet, pero que tenía la particularidad, diferente a los libros que les presenté antes, que cada una de las imágenes tenía una etiqueta, es decir, qué está en la imagen. ¿Sí? Okay. Entonces vemos aquí, por ejemplo, bueno, y las imágenes variaban también con en la escala del objeto, obviamente que esas son cosas importantes, cuántos objetos hay, 2 calcetines, 3 champiñones, qué tantas cosas hay en el fondo de la imagen, si es un jugador de tenis o es un objeto, qué tan deformada está la imagen, en fin, podrán imaginar todas las diferentes variables que hay. Y esta ImageNet llevó a un concurso muy famoso en donde lo que se intentaba era entrenar algoritmos de manera que pudieran describir qué hay de manera precisa en las imágenes. Y la revolución vino cuando George Hinton aplicó un algoritmo por primera vez de redes neuronales profundas. ¿Y qué queremos decir con redes neuronales profundas? Bueno, que el ejemplo que les di de la pequeña neurona que codificaba luz, lo que hacía era 1 o 2 neuronas, ¿no? Y se pueden hacer un par de capas, digamos, es lo que se hacía hasta ahora. Las redes neuronales profundas tienen millones de neuronas y muchísimas más capas. Entonces, ¿para qué se hace eso y por qué funciona y cómo funciona? Hoy no se sabe eso. O sea, no se sabe cómo fue posible, si quieres, porque lo que se hace cuando se entrena un modelo es optimizar los parámetros de cada una de estas neuronas que les describí. Es decir, básicamente es cuántas entradas tiene cada neurona y cuándo responde a la señal, ¿no? Que es lo que les dije inicialmente. Eso es entrenar un modelo, determinar esas variables para hacer la mejor predicción. Entonces, ¿cómo funciona eso? Aún no sabemos, teóricamente, pero funciona muy bien. Estamos en una especie de situación de mecánica cuántica en donde no tenemos una interpretación de la mecánica cuántica, pero las predicciones funcionan, ¿no? Eso es algo que es medio conocido. Y entonces George Hinton, que es uno de los que recibió este premio de Turing el año pasado, aplicó estos modelos nuevos con una además estructura, porque puedes imaginar que puedes tener arquitecturas de redes neuronales. Es decir, cómo las acomodas, cuántas capas, etcétera. Entonces, lo que ellos hicieron fue copiar la estructura de cómo funciona nuestra corteza neuronal, que la manera en la que funciona es que diferentes neuronas responden a diferentes formas en diferentes capas de complejidad. Es decir, al principio respondes con simplemente la luz. Y luego empiezas a responder a formas, por ejemplo, rayas o cuadrados. Y así cada una de las capas, si quieres, va respondiendo a diferentes cosas y al final nuestra corteza se hace la imagen eh, que vemos o que nos hacemos en la mente, ¿no? Ajá. Entonces esto fue lo que hizo Hinton, esta fue la gran revolución, usar una arquitectura que copiaba el sistema visual humano y por primera vez usar esto que llaman Convolutional Neural Networks o Deep Neural Networks,
y que hizo que venciera a cualquier otro algoritmo con una precisión superior al 20% de lo que cualquiera había hecho antes. Lo cual es como romper el récord de 100 metros, en lugar de hacer 9.83, haces 9, ¿no? Es gigantesco el paso que hicieron. Y esto es lo que inicia la revolución en 2011 del Deep Learning. Entonces, esto es muy reciente y se hizo con estos algoritmos predictivos. Y finalmente, solo quiero acabar, le quiero dar un ejemplo, por ejemplo, de cómo funciona nuestros algoritmos. Le das una de estas imágenes y ¿qué te dice? Bueno, te dice, esto es algo que yo corrí con uno de los algoritmos, que como les dije, si quieren divertirse a proponer imágenes y correr y ver qué da. Claro. En este caso, bueno, nos dice que es un auto deportivo con 91.24, no les voy a leer todas las tomas, que obviamente es ridículo tener ese número, pero eso es lo que te da el algoritmo. Yo soy físico, entonces yo diría 91, punto. Pero con 91% te dice que es un auto deportivo, con 5% te dice, bueno, que hay unas ruedas, ¿no? Tal vez es un corredor, tal vez es un convertible, me parece ahí que como el techo refleja mucho, tiene vidrio, podría hasta parecer que es un convertible, ¿no? Sí. Y dice también que es una reja, que también puedes ver por qué el algoritmo está reconociendo que es una reja. Entonces, este ejemplo se los doy, les voy a dar un par más de predictivo después para jugar un poquito, pero para enseñarles, primero que nada, bueno, funciona, pero qué es tan interesante en cómo falla o qué otras cosas está prediciendo, que el hecho también que esté prediciendo bien las cosas, ¿no? Es un poquito como cuando Nayef hablaba eh, de Blade Runner, ¿no? De cuando les hacen el examen de sus memorias e intentan ver en qué momento les llega la emoción, ¿no? Y si eres un androide, pues no, nunca te va a llegar la emoción. Aquí es al contrario, aquí es en qué momento esta cosa en realidad está haciendo cosas parecidas a lo que podría ser humano. Para mí es lo opuesto. Es como en cómo se está equivocando, nos está diciendo en realidad que aunque sea una máquina y sea muy estúpida y haga reglas y se esté equivocando, para mí hay algo interesante en la manera en la que está funcionando esta cosa y que fundamentalmente, quiéramoslo o no, no somos más que algo aumentado por la evolución de este principio básico. En eso me volví, debo decir, muy turiniano, porque Alan Turing básicamente es lo que dijo, y les daré las predicciones. O sea, en los 40 dijo, solo necesitamos un poquito más de memoria y de cómputo y lograremos emular cosas similares al ser humano. Bueno, y nada más para acabar la introducción, este es el tercer tipo, si quieres, que es prescriptivo, que es cómo hacemos que un algoritmo logre encontrar el mejor camino hacia una solución y desviar, si quieres, tomando una serie de decisiones. Y esto últimamente se ha vuelto muy famoso y es algo que es casi biológico, ¿no? Porque es lo que llaman reinforcement learning. Entonces, la idea es que tienes un campo, en general es un juego, ¿no? En general es ajedrez o son damas o son Go. ¿Y por qué es un juego? Porque tenemos muchísimos datos y podemos repetir y hay reglas sencillas, por eso, ¿no? Pero en realidad en principio esto se puede aplicar sobre cualquier cosa, desde datos de pacientes médicos hasta situaciones políticas, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Pero la idea del reinforcement learning es que tienes, si quieres, un mundo, ¿no? Que en este caso, no sé, es el juego de Go, y lo haces automáticamente evolucionar el algoritmo de manera que toma decisiones que te lleven a ganar el partido. Y si esto lo repites miles y millones de veces, que es un poco, en ese sentido es evolutivo, porque estás como enseñándole cuál es el mejor camino para llegar a la solución. Eh, eh, Así logras, si quieres, encontrar. Y la gran revolución es eso, que se ha mostrado que puede hacer cosas que se pensaban impensables, como ganarle a un humano en Go. Yo creo que este resultado es casi superior conceptualmente al de Deep Blue que sucedió en Watson o al de Jeopardy, ¿no? Que a mí me tocó justo llegar a IBM cuando le ganaron ese juego de preguntas. Porque es algo, si quieres, realmente cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? O sea, el palo y la zanahoria y encontrar la mejor manera de subsistir y de encontrar la mejor solución en un sistema. Entonces, esas son las tres grandes, si quieres, tipos de inteligencia artificial. Si quieren, paramos un poquito, podemos discutir otra cosa, no quiero monopolizar. Si quieren, podemos
Te puedo enseñar otros ejemplos perdón, de, eh, de cosas que podemos clasificar, en donde falla, en donde podemos empezar a jugar un poquito con esto si quieren, que puede ser divertido. O podemos hablar más de cosas éticas o hacia dónde creo que van estas cosas. Ustedes me dicen, okay, ¿qué piensan de esto? No quiero... Bueno, yo primero que nada vi que en la imagen que nos pusiste de lo prescriptivo justamente está el ojo de HAL 9000. Totalmente. ¿No? Y también una cosa que me di cuenta que en la primera red neuronal que nos pusiste, la que recibía la más básica, se llamaba o se llama Anne, o sea, un nombre de mujer. ¿No? Sí. Yo, me llamó la atención bueno, lo de Anne, que sea... Pues está un poco todo este lado de humanizar las cosas y a veces engañosamente, no sé si, Neef, tú estoy seguro que eres familiar con el sistema ELISE. Sí. Es el primer sistema de preguntas y respuestas de un algoritmo, ¿no? Sí, claro. ¿Y por qué es engañoso? Bueno, tú nos puedes contar, Nayer, pero a mí se me hace un ejemplo increíble de si quieres, disuasión psicológica, pero al mismo tiempo un sistema pseudo inteligente, ¿no? Actuando frente a nosotros. Claro, y además sí, con esta fascinación de feminizarlo, desde ahí hasta Siri, ¿no? Y esta idea de que los asistentes digitales muy a menudo tienen esta idea de que son femeninos, que lo transportan a la película Her, en ella, a este sistema que es una voz de una mujer idealizada. En fin, sí, eso me parece muy curioso. Pero así como eso ¿Dices Scarlett Johansson? Exacto. Exactamente. Bueno, Nima, ¿cómo te ibas a olvidar del nombre de Scarlett? Por favor. No, lo que olvidé es el nombre del Samantha. Samantha es el nombre. Pero fíjate, Pablo, bueno, me dejaste con muchísimas preguntas y no quiero tampoco decir mucho. Rapidísimo, Mauricio, perdón, voy a bombardearte con algunas ideas, lo que pueda responder bien, lo que no, lo dejamos. Pero mira, lo primero que me parece interesante, que me ha llamado mucho la atención ahora que ya empezamos como tú bien dices, a convivir todos los días con con este tipo de mentes alternativas, mentes digitales, es que aparecen... Dementes. ¿Cómo? Dementes, exacto. Que parece el rollo de que muchas veces los problemas que traen tienen más que ver con la etiquetación, ¿no? Como cómo seres humanos fueron etiquetando, o sea, millones y millones de imágenes, y alguien dijo, pues esto es una flor y atrás hay un campo, y esto es un tanque, y esto es un no sé qué, y alguien simplemente se le dio la gana de decir, pues esto es un gato, cuando a lo mejor era un camello, ¿no? Y esos errores de etiquetar son más comunes que causen errores, por lo que veo, que otro tipo de interpretaciones maquinales. O sea que en el fondo el eslabón más débil otra vez fue el humano. Y luego me parece interesante, perdón, que nada más digo varias cosas y luego ya tú nos echarás el rollo. Me parece fascinante la idea de que, por ejemplo, mi hijo me cuenta mucho que echan a andar estos algoritmos para resolver problemas y obtienen resultados que están correctos, pero nadie sabe cómo llegaron ahí, ¿no? Lo he leído también varias veces, que nadie sabe realmente cómo fue que el programa resolvió por ahí y no por otro lado, lo cual es medio místico, por lo menos desde nuestro punto de vista humano limitado. Y la última, estaba yo escribiendo justamente hace un par de semanas acerca de la idea del deepfake, o sea, de todas estas imágenes fotográficas falsificadas, claro, que están cada día más abundantes en la red y que y tienen diferentes aristas por las cuales se pueden volver realmente peligrosas en muchos dominios. O sea, no solamente para individualmente de que aparezcas como una falsificación en un acto sexual, sino que también como mapas falsificados o evidencias falsificadas de cualquier cosa. En fin, nada más te quería yo mencionar esos puntos para que tú le eches a lo tuyo. Sí, no, totalmente. Y mira, nada más para que veas, esto es una plática que tengo lista y que cuando piden hablar de inteligencia artificial, que a mí me gusta siempre cruzarlo con otras cosas. Te voy a enseñar otra cosa justo a raíz de lo que decías y para también ligarlo con literatura y cosas que nos interesan, no nada más mi choro científico. Mira, supongo que has leído este cuentista. ¿Cómo no? Que ahora justo se publicó en español su nueva serie de cuentos también muy buena. Muy buena. Lo que tiene Ted Chiang, no sé si... Ahí está.
que lo publican nuestros amigos Sexto Piso en español, que no sé si sepas, por cierto, que Ted Chiang publicaba sus cuentos en Nature, en la revista, Ah, en no, una eso no cosa lo que se sabía. llama Futurísticas, ¿ok? Y luego, a raíz de eso, le hicieron su primer, esto fue hace 15, 20 años, le hicieron su primer compendio de cuentos, y ahora, bueno, ya Es ahora le va muy bien. Hicieron esta película Arrival, que es una película increíble, justo que buenísimo. tiene que ver con el lenguaje y con el lenguaje, etcétera, ¿no? Bueno, y en uno de sus cuentos que se llama El futuro de la ciencia, Tat Chiang dice lo siguiente, que dice, han sido 25 años, así empieza el cuento, han sido 25 años desde el que se publicó el último reporte original de investigación por humanos. Nosotros nos preguntamos si el papel de los humanos en la ciencia ahora se vuelve poco importante, porque simplemente no deberíamos intimidarnos por los grandes resultados de la ciencia metahumana, es decir, que las máquinas han tomado y explicado mejor que los humanos y pueden hacer mejores predicciones que los humanos sin que nosotros las comprendamos. Eh, Porque nosotros humanos somos los que primero creamos a estos seres, ¿no? Entonces, básicamente, Ted Chiang predice, que creo que es algo que pasará, el fin de los científicos, justamente por la razón que dices, que es que no podremos explicar los resultados, ¿no? Aunque bueno, justamente uno de los temas muy calientes en inteligencia artificial, una vez que pasamos estas, si quieres, proezas de poder predecir bien cosas, es explicarlas. Es decir, cómo explicar cómo funciona un modelo. Y a veces yo viniendo de lo físico, como sabes, el mejor modelo explicativo es un modelo lineal. Es decir, son las ecuaciones lineales que aprendemos todos en la escuela, es decir, cómo depende una variable y de una variable x por un coeficiente. Esa es la mejor manera de explicar algo. Es decir, si tengo más dinero, voy a gastar más, o no sé, ¿no? Cosas variables sencillas. Esa es la mejor explicación que puede haber. Entonces, a veces hay casos en los que un de estos modelos extremadamente complejos, con miles de neuronas y entrenado y no sé qué, puede simplemente explicarse con un modelo lineal, ¿no? Es la fábula de la, si quieres, de la escopeta y el martillo. O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué es mejor para explicar algo? Entonces, ahora hay este empuje hacia intentar explicar las cosas, si quieres, de manera más sencilla. Y simplemente para aunar en cómo estas máquinas caen en errores, ya que estamos hablando de errores, les voy a enseñar un ejemplo que usa mucho Gary Marcus, que es alguien que escribe mucho sobre inteligencia artificial. No es uno de mis favoritos, pero en este caso es un profesor de NYU que tiene muchas publicaciones. Tiene un ejemplo interesante de cómo para él falla completamente uno de estos algoritmos, y eso muestra que para poder ir a futuro a generar algoritmos que se parezcan a la manera en la que pensamos, tienen que ser diseñados de manera completamente diferente y probablemente de alguna manera copiando cómo funcionamos nosotros. Entonces, este es el ejemplo que da Gary Marcus. Entonces les enseño, déjenme nada más animar esto. Si tú le das a una máquina como las que les enseñé, el ejemplo del auto, les das esto, digo, nosotros sabemos qué es esto, ¿no? Es un auto escolar gringo, amarillo, obviamente, volteado sobre una carretera, probablemente porque nevó. Bueno, cuando le das esto a uno de estos algoritmos que te dice, bueno, te dice que es una recogedora de nieve, a 99%, o sea, absolutamente certero, Cierto. ¿no? Sí. Es como está completamente mal. Y esta es la imagen que produce Gary Marcus. La misma imagen la usé yo en mi algoritmo y efectivamente no predice bien. Entonces él dice, y cualquier cosa que se sale un poquito del contexto en que le diste al algoritmo se sale y no funciona. Okay. Yo pienso que, o sea, tiene razón, pero también tiene que ver con el tipo de cosas que le estás preguntando y que son cosas que inclusive un ser humano podría equivocarse, ¿no? Entonces, ahí les va otro ejemplo de algo que conocen bien. ¿Qué es esto? Sí, sí. Pues no sé qué es eso. ¿Qué es eso? Bueno, pues dice que es un triciclo de algoritmo. Pues sí. No está mal, yo no sé un niño qué No. diría que es esto. O sea, no sé qué definición tiene, ¿no? O Exacto. esto, por ejemplo, ¿qué es esto? Como son imágenes que conocemos de Gabriel Orozco, ¿no? Claro, claro. Aquí dice que es un buey. Bueno, se equivoca, pero bueno, entendemos que son ángulos, son cosas
particulares, ¿no? Entonces, simplemente esto para enseñarles cómo puedes empezar a jugar con estas predicciones y mostrar que sí, se pueden equivocar porque están entrenadas a hacer algo muy particular, en este caso que es distinguir imágenes en 2 dimensiones, lo que tú quieras, pero al mismo tiempo tienen, como dije, ciertas cosas, pasan cosas interesantes en el hecho que se estén equivocando. O sea, algo está, no te digo que sean sistemas lógicos, ni que estén utilizando un metalenguaje, ni nada por el estilo, pero algo está sucediendo, ¿no? Para que pase lo que está pasando. Claro, yo ahorita que vi estas imágenes recordé aquel accidente de un coche Tesla que iba en piloto automático y el conductor estaba tomándosela con toda la calma del mundo y de repente pasó un tráiler, igual me hizo pensar en esto, un tráiler blanco y se ve que la cámara del Tesla y su interpretación de lo que era que era simplemente pues el fondo, era el horizonte y no se dio cuenta que había un tráiler Exacto, y fue la exacto, primera muerte de un Tesla, ¿no? exacto. Entonces sí, necesitan ser como si quieres entrenados para ser más robustos, etcétera, ¿no? Pero algo está sucediendo, entonces la pregunta es si nos van a reemplazar, si están pensando como nosotros, si van a resolver todos nuestros problemas, o cuándo va a ser, si quieres, esta pregunta de Ray Kurzweil, que es, ¿cuándo va a ser el evento horizonte en cuando las máquinas nos van a sobrepasar? ¿No? Hay como toda una pregunta filosófica alrededor de eso. Y les quiero dar solo 2 minutos de mi punto de vista sobre ello, creo que les va a interesar porque es un punto de vista muy literario también, porque yo soy muy literario, soy hijo de historiadores, Claro. toda mi vida leí, sigo leyendo, si no tuviera cultura no científica estaría totalmente loco, más de lo que ya estoy. Entonces, la cultura humana y la interacción humana es lo que me nutre a mí, no sé si será mi algoritmo propio, pero se me hace realmente esencial discutir cosas en el contexto cultural, si quieres. Y creo que es uno de los errores de muchos científicos separar los 2 mundos, y más en este mundo en el que estamos ahora de inteligencia artificial y de discurso y de entender que es una máquina, etc. Entonces, simplemente les quiero dar mi punto de vista que hemos desarrollado en estos años con un colega de manera relativamente sencilla, si quieres, no es nada increíble, pero intentamos un poco darle la vuelta. Otra manera de ver los tipos de inteligencia artificial que hay es, en lugar de descriptivo, predictivo y prescriptivo, es inteligencia artificial que tiene una memoria reactiva. Y este es el caso, si quieres, del algoritmo que les presenté que clasifica imágenes. Es decir, si tú le presentas algo, puede responder a ese algo de manera fija. Entonces es memoria reactiva. Luego están los algoritmos de memoria limitada, que es exactamente lo que describía Nayef, perdón, que son el auto Tesla, ¿no? Que va ya o sea, lo que está viendo Tesla cuando maneja solo, no es algo fijo, es algo que tiene que interpretar, si quieres, ¿no? Y tiene que empezar a responder. Entonces, y tiene una memoria limitada para ello, ¿no? Entonces, en estos 2 casos. Y los otros 2 son teoría de la mente, que es lo que sabemos, que es saber que la persona con la que estás hablando piensa y piensa de alguna manera y entender de qué manera piensa. Eso es teoría de la mente, ¿no? Y el paso siguiente es ser consciente, es decir, estás consciente de que además eres algo y eres parte, si tienes una historia, etcétera, ¿no? Esos serían, si quieres, otros niveles de inteligencia artificial, de manera, si quieres, un poquito más en el contexto filosófico y no simplemente técnico. Entonces, hasta ahora hemos llegado a memoria limitada. No se han generado, o sea, algoritmos, por ejemplo, en el principio de la película tiene una teoría de la mente. O sea, le hace preguntas al otro, le dice cómo te sientes, en qué estás pensando, no sé qué. Y lo que le sucede a Al es que se vuelve autoconsciente, obviamente. Esa es la gran transición que hace Al en Odisea 2001, ¿no? Que es increíble. Entonces, a eso no hemos llegado. Ninguna de esas 2 hemos llegado. Pero, ¿qué se necesita para llegar a eso? Una de las teorías, y en ese contexto hablaba de esto, es, en el fondo, no somos tan esenciales los humanos, ¿no? O sea, queremos creernos como únicos, y lo somos genéticamente, lo somos comportamentalmente, lo somos en cuanto a legalmente, somos únicos realmente, cada uno de los que hay en este universo, ¿no? Pero de alguna manera somos realmente indispensables, como pasa para los científicos en este caso de Ted Chiang. ¿Cuántos Bach, Beethoven o Mozart hay realmente, ¿no? O sea, ¿cuánta gente necesita aprender piano
o cuántos Messis hay. ¿Qué se necesita para llegar a eso? A un genio realmente. Eso no sucede mucho. De alguna manera, somos bastante predecibles en el fondo los humanos, ¿no? En nuestras acciones, en todos los días. Y ahora lo vemos cada vez más con todos los datos que estamos juntando de nosotros mismos. En el fondo, somos bastante aburridos, somos bastante predecibles, nos guste o no. Somos más predecibles de lo que pensamos. Entonces, en ese sentido, la tecnología está avanzando y puede empezar a predecir nuestras acciones, lo que somos, obviamente no, probablemente no explicar lo que es un Bach, un Beethoven, un Mozart, ¿no? Y me gusta a mí hacer una comparación entre tecnología y evolución, ¿no? Si piensas, por ejemplo, en la guitarra, esta es un poco la evolución de la guitarra siendo seleccionada evolutivamente por cómo suena, y sobre todo porque suene fuerte. Creo que es una de las cosas que hizo que muchos de los instrumentos sobrevivían, la guitarra, el piano, el violín, ¿no? En ese tiempo no había amplificadores, no había etcétera, y se tenía que oír bien, fuerte. No es muy distinto, si quieres, a la evolución, en este caso, de los peces, de los teleósteos, en donde se van seleccionando diferentes rasgos, dependiendo de la situación en la que están viviendo, ¿no? Y de alguna manera puedes ver la evolución de la guitarra de esta manera, un poco como un árbol de evolución. Solo que no es natural, es la tecnología. Es decir, nosotros estamos modificando lo que sería como equivalente al DNA, pero que en realidad es un material histórico, una especie como de meme que se pasa, ¿no? De generación a generación, para llegar a cosas que van cambiando. Hay otras cosas que no cambian, ¿no? Hay fósiles, como por ejemplo los tiburones son fósiles. Y en este caso, el tenedor y el cuchillo es algo, o la caja de herramientas de una tlapalería. Eso no ha cambiado, ni sé si cambiará en mucho tiempo, ¿no? Hay cosas tecnológicas que no cambian. Y obviamente lo que está pasando ahora es que hay una especie de convergencia, que es un poco lo que habla Kurzweil, ¿no? Convergencia, pero esta convergencia para mí está sucediendo ya, es decir, convergencia entre el nivel de un microchip y el nivel del tamaño de una neurona son comparables. La cantidad de conexiones que hay en un microchip y la cantidad de conexiones que hay entre las neuronas empiezan a ser comparables. Entonces, es decir, realmente ya hay una convergencia, si quieres, de la tecnología y de cómo estamos construidos y cómo está construido este algoritmo. Inclusive me gustaría decir que la convergencia empezó justo en el año 2000, cuando Internet empezó a tomar auge, como les dije. Eso, para mí ese es el punto de ruptura, si quieres, de la relación entre los humanos y las máquinas. Y no es algo que va a suceder en el 50, o sea, no sé cuándo va a haber máquinas que tengan concepto propio de la mente o cuando sean conscientes, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, en este caso, tecnológicamente el 2000 me gusta como año parteaguas y como el momento en el que no sucedió lo que pensábamos que iba a suceder, pero sucedió otra cosa, que fue cuando la cantidad de teléfonos, la cantidad de información, el tamaño de las computadoras, todo eso empezó a rebasarnos. Entonces, lo que están viendo en esta gráfica es simplemente el concepto de introspección medido en todas las obras literarias, para empezar a terminar con obras literarias, publicadas a lo largo de la historia. Entonces lo podemos hacer desde 900, si quieres, ¿no? Y hay dos cosas interesantes que ves. Una es que en las dos guerras mundiales hay una disminución en el concepto de introspección. ¿Y qué quiere decir introspección? Bueno, todo lo que esté relacionado con hablar de sí mismo, ¿no? De conciencia, o sea, todas las palabras que tengan que ver con eso las puedes contar y las puedes medir la distancia a la palabra introspección, porque puedes crear redes de palabras. O sea, esto es algo cuantitativo, ¿no? Y lo que ves que es impresionante, que en el año 2000, la caída con respecto a las dos guerras es mucho mayor y vamos en una caída libre a tal punto que ya no se puede realmente medir eso con la misma manera de medir, es decir, con libros publicados, porque ahora nuestro comportamiento además cambió completamente, ¿no? Estamos leyendo de manera diferente, viendo series, estamos hablando de eso, o sea, todo eso cambió completamente. Entonces, mi punto, y para finalizar, es que en ese momento sucedió todo eso, y no solo eso, sino que ese punto para mí, y es algo que he discutido con mi padre y con otros amigos, es el punto para mí mayor de letrismo en la historia de la humanidad. Letrismo, que nosotros todos sabemos que es
leer, no leer un libro, no saber leer, no ser alfabetizado. Es decir, ser capaz de leer libros, de conceptualizar, de discutir, etc. Para mí, el 2000 es el punto, si quieres, ya para terminar, de eso, del letrismo humano, es decir, del nivel de conciencia tal vez mayor de la humanidad, de la historia de la humanidad, y de ahí para adelante, por el hecho de ser tan previsibles y de tener cada vez más datos, etcétera, etcétera, nos vamos a volver, a mi parecer, fácilmente emulables. Bueno, esa es mi pequeña Bueno, glorificación puesta al revés del algoritmo, si quieres. ajá, qué cosa, Pablo, de veras que, bueno, pues, o sea, es increíble todo lo que nos has estado compartiendo y no solo lo que nos has estado compartiendo, perdón, sino lo que dejas como para pensar. Recuerdo porque también yo siempre voy, bueno, pues yo me dedico básicamente a escribir y a leer más que a escribir, como creo que debe ser Sí, en la vida literaria. total. Y tus palabras me hacen resonar una novela que estoy leyendo actualmente de un escritor italiano que yo no conocía, que se llama eh, Giacomo Sartori. Creo que no tiene nada que ver con Giovanni Sartori. Y la novela que estoy leyendo ahora se llama Soy Dios. Lo estoy leyendo en inglés, I Am God. Entonces es la primera novela que yo leo donde el narrador es Dios. Dios que se enamora de una mujer no del todo, no de muy buenos bigotes, más bien como feona, según él mismo la describe, pero que, digamos, aterriza en pues, la naturaleza humana. Y es súper interesante. Yo no había topado con un punto de vista así, de un Dios que, pues, un poco como o sea, se la pasa diciendo todo el tiempo, los seres humanos son absolutamente prescindibles, creen que son el último eslabón más de la evolución, pues no lo son, hay animales más perfectos, se va a los, el escritor es agrónomo de formación y también tiene como cierta, hasta donde entiendo, cierta, pues interés por la biología, cosa que se nota en la novela, ¿no? Entonces, pues es un libro que tiene muchas, es una sátira, por supuesto, pero una sátira como deben ser las sátiras inteligente y que te pone a pensar justamente en esa cualidad prescindible de la humanidad, ¿no? Del ser humano, cuando te está hablando una divinidad que supuestamente es la que creó. Se pitorrea también de Jesucristo, por ejemplo, dice, bueno, pues dicen que es mi hijo, pero pues yo no estoy tan seguro, ¿eh? O sea, era un charlatán que andaba ahí predicando o sea, es muy divertida. La verdad es que yo me la he pasado riéndome mucho, pero también reflexionando. Es la mejor risa que es la risa inteligente, ¿no? Y una recomendación que les hago a ustedes en particular y a los que nos están viendo en general es este libro absolutamente demencial, loco, extravagante. Es una de las cosas más extravagantes que he leído. Es un escritor de origen holandés, pero avecindado en Chile desde hace muchos años. Él escribe en español. Y es un libro que se compone de 4 relatos largos sobre los cruces entre ciencia y locura. O sea, habla de la mecánica cuántica, de los inicios de la pugna por ejemplo, entre Heisenberg y Schrödinger, pero humanizando, yo no había leído una cosa similar, ¿eh? En cuanto a esto, humanizando a los científicos y poniéndotelos en el terreno de cómo la ciencia, llevada a estos extremos de, como estábamos diciendo, de preguntas que no van a tener respuesta, lleva a la demencia. Lo que sigue, el paso siguiente es la locura y despeñarse en el agujero negro, en un agujero negro del que no van a salir, ¿no? Es realmente impresionante lo que hizo Benjamín Labatut en este libro, Un Verdor Terrible. Y bueno, pues esas eran 2 recomendaciones que me resonaron, por eso apagué ahorita un poquito la cámara para ir a buscar el libro de Benjamín. El de Soy Dios lo tengo un poquito más lejos, pero bueno, ahí están esas 2 recomendaciones de libros contemporáneos que pues escudriñan como muchas de estas zonas de las que se han estado hablando curiosamente en este episodio. No sé tú, Neif, sí. No, muy recomendables. No, no. Fíjate, yo en términos literarios no tendría nada que decir. Y en términos cinematográficos, pues ya saben todas mis obsesiones. Y bueno, llegan hasta, como dijimos en un momento, Ella o Her y Ex Machina, donde se exploran estas posibilidades. Que esas dos
además añade el lado, Pablo, que a mí me gustaría que si tienes un poquito, si todavía nos da un poquito de tiempo de compartir. Tenemos unos 5 o 7 minutos, sí, todavía. Perfecto. Que tienen además el elemento añadido de que ya no solamente es una inteligencia artificial, ya no solamente es una mente no humana haciéndose pasar por humana o lo que sea, sino que además ya también el género interviene. Ya también hay un deseo sexual de por medio y hay un coqueteo totalmente, entre comillas, manufacturado. Y lo cual me lleva a mí siempre a pensar en esto. Bueno, nosotros nos consideramos conscientes, nos consideramos estar del otro lado de esta, de esta curva que es de la inteligencia, porque ya llegamos al lado de la conciencia. Pero también, como tú bien sabes, la idea de la conciencia también puede ser un truco, puede ser simplemente nada más un artilugio más de tener más información y más recursos. O no sé cómo veas tú. Sí, 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 definitivamente. Pero una de las cosas que quería decir también es que obviamente todo el trabajo que tienen atrás estos algoritmos requiere, imagínense, miles de mentes, una cantidad de energía gigantesca y una cantidad de información que ninguno de nosotros como seres humanos tenemos, ¿no? Y entonces en ese sentido, a pesar de que no seamos únicos, aunque las máquinas nos puedan predecir y lo que tú quieras, nunca lo van a hacer, por lo menos por ahora, de manera tan efectiva como lo hacemos nosotros los humanos. Es decir, nuestro cerebro gasta creo que 50 watts para hacer algo que hoy es uno de los grandes problemas de la computación, del cómputo, es la cantidad de energía que se usa. Claro. Y en ese sentido, Gary Marcus tiene alguna razón. O sea, las máquinas, hay muchas cosas que no pueden hacer y no pueden hacer de manera tan efectiva. Ya que hablas de conciencia, o sea, la cantidad de cosas que podemos hacer sin tener conciencia de ello y de manera mucho mejor que cualquier robot o máquina que exista y con un nivel de energía mucho menor, es tremenda, ¿no? Caminar, abrir cosas, lo que tú quieras. O sea, mucha de nuestra vida pasa de manera inconsciente y bueno, y además del subconsciente. Eso es algo que también se me hace que no tenemos que olvidar de cómo hemos sobrevivido, que hay toda una historia, si quieres, sobre la Tierra de supervivencia de la humanidad y de efectividad, ¿no? De manera, y en donde, sí, el artilugio de la conciencia, justamente uno de mis puntos es qué es la conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Es ser Einstein. O sea, es qué nivel de conciencia hay. Sabemos que hay diferentes niveles de conciencia, ¿no? Sabemos que un perro tiene un cierto nivel de conciencia, sabemos que un cerdo tiene, un insecto tiene otro nivel de conciencia. O sea, ahí no es conciencia o no conciencia, claramente es algo para mí que es lineal, ¿no? O lineal o continuo, digamos. Y que tal vez inclusive dentro del rango de la humanidad se puede hablar de diferentes niveles de conciencia, no solo en cuanto a ser un yogi iluminado, sino en cuanto a, sí, no sé, un nivel de autorreferencia, autopercepción o de entendimiento del mundo a diferentes niveles, ¿no? O sea, una cosa es ser Messi y tener un nivel de reacción del microsegundo ante una situación extremadamente complicada, ¿no? Y otra cosa es ser, sí, Babbage y poder resolver un problema computacional que nadie más, o ser un superdotado que es el mejor jugador de ajedrez, ¿no? Hay como diferentes también niveles de medir todo eso, o Bach, ¿no? Ser una genialidad musical. En ese sentido, sí, intentar medir todo con una sola regla es algo absurdo, ¿no? Inclusive incluyendo la conciencia. Entonces, definitivamente hay diferentes niveles de conciencia. O sea, si una vaca... Bueno, pues nos quedan rápidamente algunas conclusiones. Yo, por mi parte, diría que no tendría ningún problema con que el nivel de sofisticación de las inteligencias artificiales llegaran al grado de, siempre y cuando tengan la voz de Scarlett Johansson o el cuerpo en Hair o el cuerpo de Alicia Vikander en Ex Machina. Soy muy pedestre, muy humano, pero bueno, si llega a ese nivel de evolución de la tecnología, no tengo ningún problema. No sé ustedes qué opinen. Ya para concluir. Bueno, Sí, o del cuerpo que tú quieras, ¿no? Sí. Claro. No, adelante tú, Pablo. O bueno, nada más déjame terminar yo y tú te dejamos las palabras finales a ti. No, yo ya hablé demasiado. Yo creo que
A mí me parece fascinante la idea de una inteligencia artificial que llegue a competir con nosotros, que nos toque verlo a nosotros, que nos toque. Me encantaría ver ese momento de singularidad. Me parecería fascinante que de repente nos toque ver a una mente que aparezca y que tenga conciencia y que nos enfrentemos realmente contra una mente que compita, ¿no? Que estemos compitiendo con ella en términos de que se nos termine quizá el reino de ser la especie dominante, la especie dominante en el planeta. Creo yo que sería fascinante, interesante, aterrorizante, un poco como haber vivido una pandemia. Entonces, si ya vivimos una pandemia, bueno, ¿qué más da? Mejor vivamos también el fin de la especie humana como soberana de este planeta. ¿O cómo ves tú, Pablo? Sí, no, totalmente. Creo que hace poco vi a alguien tuitear que la especie humana se merecía un premio de Darwin todos los días. Claro, ¿Y se acuerdan de claro. esos premios Darwin Sí, que sí, se sí. dan a a los que se eliminan por su idiotez? Sí, Bueno, claro, claro, claro. por Bueno, ahí pues eso. andamos y la pandemia fue una gran prueba de ello. Exactamente, exactamente. Ojalá, ojalá el virus fuera como más dirigido hacia los idiotas, aunque pues sabemos que no, como si estuviera dirigido más hacia la gente idiota, eso nos habría ayudado muchísimo. Bueno, no es el caso, pero en fin. Oye, y una pena grandísima que el programa dura 1 hora solamente, que no podemos hablar de algo que a mí me parecía súper interesante, que es la investigación que tú has hecho al respecto del olfato y que mágicamente se conectó con la pandemia, ¿no? Porque es Claro. uno de los primeros síntomas. Pero yo creo que ya no nos da tiempo de eso. No, Quizá en un futuro tendremos cercano. mejor, yo creo que es un tema también y que tiene que ver con la pandemia que va a seguir. O sea, la gente que piensa que esto ya, que agarraron el COVID-19 y lo Sí, echaron en un contenedor al fondo del Océano Índico, pues no. Entonces, yo creo que para un futuro episodio podemos seguir con seguro. Pablo y hablar de este tema tan importante y tan hermoso también, que es el del olfato. Mientras tanto, pues Pablo, muchas gracias por acompañarnos en Zona Un de placer. Contagio. Dejo a Nate que haga la despedida de costumbre y ya nos Bueno, desconectamos. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es una pena que el tiempo voló tan rápido, pero tu presentación fue fascinante. Sí, Y pues nada más yo les digo, si ya vieron esto, ahora sí suscríbanse. Si no se han suscrito, píquenle ahora al subscribe. Es el momento ahora de suscríbanse, donen, cooperen, en fin, sigan viéndonos y pues a ver qué tal, a ver cómo sigue esta zona de contagio, en este contagio que no se termina. exacto. Pues gracias Pablo de nuevo y Muchas hasta la gracias, próxima. felicidades por el programa, el gran nombre.